Buenas noches, queridos nacioneros. Tenemos muchísima información y mucha de esa información está en desarrollo, así que vamos a tratar de armar el rompecabezas delante de ustedes. A ver, para que vean dónde estamos parados. En algún momento hablamos de un fantasma. Bueno, podemos usar esa palabra por un dato. Yo les voy a mostrar en exclusiva el prontuario del pequeño J al que accedió Facundo Chávez. Hay dos temas ahora, hasta ahora. Espera, no me lo pongas al prontuario. Hay dos temas. Pequeño J y la situación de Spert. Tenemos información sobre los dos temas. Y también lo que empieza a surgir. Pero empezamos con Pequeño J. Acá está la imagen del supuesto ideólogo del triple crimen. Y te vamos a mostrar el prontuario al que pudo acceder Facundo Chávez. A ver el prontuario. Bueno, acá está. Acá, escuchen bien esto. Acá no hay nada. Explícanos, Facundo. Es así, no hay nada, no tienen antecedentes. Lo que se sabe es que tiene educación primaria hasta 4º grado y no tiene antecedentes penales y tiene, en teoría, un prontuario limpio, impecable, un angelito. Bueno, seguimos. Síganos, por favor. Miren lo que decía él cuando lo detuvieron. Hola, ¿por qué mataron a las 3 chicas? Están echando la culpa nada más, después no matamos a nadie. ¿Algo que decirle a sus familias? No más. Que tienen que encontrar al culpable, porque no tengo nada que ver. Él no tiene nada que ver. Sin embargo, desde el día 1 lo están buscando por presunto narcotráfico y con la hipótesis de una mexicaneada. Y recién el almirante Loaiza de Perú, de la División Antidrogas, nos dice que la línea sigue siendo narcotráfico. Pero enseguida les voy a mostrar que en la causa que maneja la Fiscalía de Homicidios no aparece todavía nada de narcotráfico. Dicho esto, hay más. Otra información exclusiva de Facundo Chávez. ¿Qué acabamos de saber, Facundo? Que el 28 de agosto, Pequeño J con 2 personas más viajó en buquebús desde Buenos Aires, desde el puerto de Buenos Aires hacia Colonia. Estuvo en Uruguay, recorrió Uruguay y volvió a los 2 días con esas mismas 2 personas. Hay 2 datos importantes en esto. Primero, que en los documentos oficiales, que tal vez lo tiene ya la producción, lo que se indica es que nunca salió Hansen de Pequeño J de Perú. Eso lo dicen los datos migratorios. Fíjate ahí el dato ese. La persona no registra movimientos migratorios. Es decir, antes decíamos en el prontuario, tenía el prontuario limpio, un angelito. Efectivamente era de la Esperanza, como habíamos dicho ayer, en Trujillo, lugar de nacimiento, un angelito. Solamente había estudiado hasta 4º grado. La misma documentación de las autoridades de Perú dicen, y leemos ahí, si podés marcar, la persona no registra movimientos migratorios. La persona no registra movimientos migratorios. Volví al papel anterior. Esperame un minuto, sí. Facu. A menos que sea un fantasma y no Pequeño J, salió de Perú, vino a Argentina, fue a Colonia y volvió. ¿Se entiende? Pero déjame que te agregue un dato más. Dale. Recién mostrábamos el pasaporte. A ver, con ese pasaporte. Con este pasaporte. Tony Hansen cruzó a Colonia, estuvo en Colonia, tuvo que pagar una multa, Cristina, porque no es ilegal. No es que te expulsan cuando a vos te detectan, si sos extranjero, que no tenés tus papeles en orden. La ley migratoria no le permite a la autoridad migratoria expulsar porque no tuviste un ingreso formal. Bien. Esto es un dato que no se conocía. El Pequeño J pagó una multa, viajó a Colonia y volvió a la Argentina. Pero en los registros oficiales, Pequeño J no estaba en la Argentina. ¿Cómo podés hacer para manejarte como un fantasma? Tenés que tener mucho poder o mucha influencia, ¿no? ¿Qué hay más arriba de Pequeño J? Bueno, sigamos con esta línea.
sobre su lugarteniente, sobre Matías Osorio, todos los vecinos, muchos de ellos lo conocían y sabían que vendía droga en el barrio de Barracas. ¿Qué se sabe de Matías Osorio, que supuestamente se crió acá en el barrio? No, mira, nosotros lo conocemos desde chicos, de acá del barrio. Yo conozco a la madre, a la abuela, todo, pero no, jamás nos imaginamos que iba a ser algo así. Sí. O sea, no podemos juzgarlo porque realmente no sabemos si es verdad o no. Claro. Simplemente capaz que lo tomaron, como dicen, como un perejil. Claro. Él trabajaba en el hospital, sí. Sabemos que trabajaba de camarero, no sé si de camarero o de camillero, pero sí trabajaba re bien. Sí. No, este no era el testimonio es donde los vecinos que decían que vendía droga. Búsquenlos. Era efectivamente camillero, claro, en el hospital italiano. Exacto. Y después, renunció, el año pasado renunció. Exacto. Teníamos esos testimonios. Era importante esos testimonios porque era algo que todos los vecinos veían, que había tenido problemas de adicción. Exacto. Y que vendía drogas. Pero en la causa, hoy en la causa que maneja el fiscal de homicidios, Adriana Rivas, no llegaron todavía a una evidencia de narcotráfico. La cosa es así. Si el fiscal llegara a una evidencia de narcotráfico, tiene que entregar la causa al fuero federal. Pero fíjense la contradicción acá. La policía ya trabaja con esa línea, pero la fiscalía no. Simplemente dejarlo subrayado. ¿Por qué los asesinos de Morena, Lara y Brenda tuvieron vía libre para hacer todo lo que hicieron con la logística que utilizaron? A ver, sin que nadie lo frenara y como ustedes ven, con este poder de cruzar fronteras como un fantasma que tiene Pequeño J. Y atención, también para escapar en medio de la conmoción, de la actuación policial que en teoría los andaba buscando, ¿no? Y no los encontró, y llegar a Perú. La realidad es que para hacer lo que hicieron, ¿cómo lo hicieron? Con la hazaña que hicieron, tienen que haberse sentido muy impunes y con todo el movimiento que exhibieron, al menos se ve que algo impunes eran. Atención con esto, porque es todo el recorrido. Y voy a hacer la pregunta para mí más importante en esta cuestión. ¿La impunidad para el narcotráfico es lo que les facilitó el crimen? Acá está el problema. Zonas liberadas para el narcotráfico y sí, no te detuvieron y mataron 3 chicas. A ver, si el fiscal Arribas llegara a una evidencia de narcotráfico, tiene que entregar la causa al fuero federal. Ahí cambia la historia, porque la información la empieza a manejar un juzgado federal. ¿Sabremos alguna vez cómo sigue la jerarquía? ¿Quién estaba arriba del Pequeño J? ¿Quién le proveía la droga? ¿Quién lo direccionaba? ¿Quién le daba impunidad para cruzar fronteras como un fantasmita? Pero limpito en los papeles. Ok. Veamos qué hay hoy en la causa. Yo les voy a contar, porque pude acceder a las fuentes. La verdad, todo el mundo habla muy bien del fiscal Arribas. Pero acá hay que contar, por un lado, lo que hizo la policía, las hipótesis que manejaba la policía, una mexicaneada por droga, y luego lo que está en la causa. Yo pude acceder a algo de información de lo que está en la causa. Miren esto, miren esto. De la filmación y transmisión en vivo no hay nada probado. Son dichos en el sumario, pero no hay prueba objetiva. Sigamos, por favor. La app con la que se puede hacer vivos sin dejar rastros es algo que surgió de los primeros datos de la investigación. Yo le pedí a Agustín Antonetti que además de investigar las bandas, investigara algo de esta famosa app que no deja rastros y que usan las bandas criminales más peligrosas. Está saliendo a buscar información Facundo Chávez. Dale, salí, Facu, después venís. Agustín, ¿venís a contarme de esa aplicación? Sí. Agustín Antonetti me va a contar sobre la aplicación que analizaron como la que podrían haber usado si es que esto pasó. Bueno, la principal aplicación, que se llama Sangui, es una aplicación que no solamente
no es la primera vez que se dice que se usa en Argentina, porque también hay los narcos rosarinos, se supone que también la utilizan, pero a nivel internacional, muchos cárteles de la droga, grupos terroristas, incluso Irán recluta sicarios a través de la aplicación Sangue. ¿Qué pasa? Una puede tener en su celular, se puede bajar normal la aplicación, ¿y qué es lo que pasa? No tenés que registrar ningún número de teléfono, es con un código. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso, de alguna forma, te asegura protección y además los servidores de la aplicación no están conectados con el usuario. Entonces, todos los mensajes, transmisiones, porque se pueden hacer grupos, vos podés hacer transmisiones en vivo, como si fuera un Zoom, de hasta 1000 personas se pueden unir. Y eso no queda registrado para nada. Entonces, la gran mayoría de los grupos narcotraficantes y terroristas, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional, la están empezando a usar y se sospecha que el narco peruano la utilizó. Bueno, si esto fue así, todavía no está en la causa. En un par de minutos te voy a pedir que nos cuentes, Agus, lo de las bandas. Te vuelvo a llamar para que me acompañes acá. Les quiero dar una información que va a permitir por lo menos ponerle fecha al momento en que quizás se sepa si utilizaron esta aplicación o no. El viernes, los teléfonos de los detenidos serán abiertos por la Policía Federal, que bajará la información. Hasta ese momento no se sabrá si utilizaron esta aplicación y qué se encontrará en el intercambio de mensajes. Atención con esto. También están haciendo seguimiento de las cámaras. Sí les voy a decir quién es el más complicado por la evidencia. No es el pequeño J el más complicado por la evidencia. El más complicado por la evidencia es Matías Osorio. ¿Por qué? Porque tienen todo el recorrido que hizo. Todo el recorrido. Cómo se manejó. Y escuchen esto. Matías Osorio está ubicado en el lugar del hecho. ¿Fue el sicario? También está probado el conocimiento con los otros detenidos. ¿Se entiende lo que digo? Estaba en la escena del crimen. Del pequeño J solo tienen evidencia de que se conocían previamente. Atención. El fiscal Adriana Rivas va a revisar el celular que tenía en su poder el pequeño J en momentos de ser detenido para ver qué impactos tiene y con quién se comunicó. Pero los investigadores de la Fiscalía de Homicidios aseguran tener indicios y pruebas que no quieren especificar porque están bajo secreto de sumario para afirmar que pequeño J está involucrado y debe permanecer detenido. Les voy a decir la frase exacta. Me dijeron, confiamos en probar que estaba al tanto o que lo ordenó. Y tienen indicios para afirmar eso. A ver, voy a avanzar en esto. Son hombres de mucha experiencia, los fiscales de homicidios de una zona como la que estamos mencionando, ¿no? En el conurbano, en tercera sección. Pero dicen, esto es muy complejo porque son 3 víctimas, por la multiplicidad de autores, por la multiplicidad de lugares. Y lo más impactante, me lo reconocen, es el grado de violencia que sufrieron las víctimas. La frase que le escucharon decir al fiscal Adriana Rivas: con 35 años en la justicia es un hecho que uno no está acostumbrado a ver, y se refiere a los datos de la autopsia, que son irreproducibles, difíciles de contar con una narrativa fluida porque son estremecedores, y que vamos a obviar, obviamente, en nombre de la protección también de las familias. Pero este tipo de violencia no es desconocida. Nos lo dijo recién el almirante Loaiza desde Perú. Este tipo de violencia es el sello de las bandas más peligrosas de Latinoamérica. Y ahora le vuelvo a pedir a Agustín que se acerque para contarnos en muy pocos minutos de qué estamos hablando y por qué nos debería preocupar el sello de violencia, que además lleva a los pulpos, Agustín. Bueno, ese es el principal entramado. La idea es,
está esta persona relacionada con la banda criminal peruana de Los Pulpos. Los Pulpos, que es esta banda criminal acá que estamos viendo en pantalla, es el líder de Los Pulpos, que hay que decir una cosa, fue liberado hace 2 meses por la policía peruana, estuvo 17 años en prisión. Y su hijo, él es John Pulpo, y su hijo, que es el Pulpito John, que parece gracioso el nombre, pero tiene, se le dice que está... Por lo menos se le acusa de más de 100 asesinatos. 100 asesinatos. 100 asesinatos. Y está prófugo y en este momento es el hombre más buscado del Perú. Esto que estamos viendo ahora en pantalla fue la fiesta de John Pulpo, el padre, el líder, cuando sale de prisión. Hace una mega fiesta celebrando su salida de la prisión. Después de eso no se lo volvió a ver nunca más. Nadie sabe dónde está. Otro fantasma. De hecho, se dicen que puede haber salido del Perú, lo cual es un gran problema. Porque, a ver, puede estar en cualquier lado, en Chile, en Argentina, no lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estas bandas peruanas que no solamente están con el narcotráfico, sino con la extorsión, la trata de personas, los secuestros, extorsiones, tienen conexiones internacionales con otras bandas del narcotráfico. Por ejemplo, el Tren de Aragua. El Tren de Aragua que fue declarada como grupo terrorista acá en Argentina. La banda del Tren de Aragua, que fue creada en las cárceles venezolanas, especialmente en la famosa cárcel del Tocorón, donde están los presos políticos. Dicho sea de paso, se dice que en esta misma cárcel del Tocorón es posible que esté el rehén argentino, el gendarme, que está secuestrado en Venezuela. Da miedo este dato. Este dato no era conocido. Que puede estar en la misma cárcel donde se originó el Tren de Aragua, Nahuel Gallo. Y el tercer dato, Agustín, por ahí es el que más escozor da. Por favor, contalo. Claro, ¿qué es lo que está pasando? En Argentina, en los últimos meses hubo varias detenciones. Si vamos a marzo, si no me recuerdo, marzo, miembros del Tren de Aragua detenidos en Argentina. Pero, en lo que vamos más cercano a esto, hubo gente de la banda de los Pulpos, líderes de los Pulpos, que fueron detenidos acá en Argentina. Hablamos de septiembre. El mes pasado, una persona de los Pulpos, acá lo vemos en imagen, capturado el líder de los Pulpos, uno de los líderes de los Pulpos, por supuesto. Fue capturado acá en Argentina, estaba en Herli, en la provincia de Buenos Aires. Pero así como estos, hay varios casos más. Generalmente estamos hablando de narcos de nacionalidad peruana. Si tenemos otras de las imágenes, te voy a mostrar ahora, varios narcos peruanos. Por ejemplo, hay un caso de una persona que, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, detención de La Negra, otra narco peruana, alias La Negra, narco peruana, también en la provincia de Buenos Aires, fue ahora capturada en agosto. Y el último caso, que esto es terrible, el peruano le dicen, acá está, Henry Hans Zambrano, el peruano de la ametralladora, le dicen. ¿Por qué? Porque tiene varias fotos mostrando ametralladoras, armas de alto calibre. ¿Y qué es lo peor de esta persona, de Hans Zambrano? Se escapó, lo deportaron. Sí. A principio de año a Perú. Sí. ¿Qué pasó? En agosto estaba de vuelta en Argentina. Lo volvieron a capturar en una villa en Retiro. O sea, entró por la frontera norte, la frontera de Bolivia, donde no hay casi ningún control, y volvió a entrar y volvió a ser capturado otra vez en Retiro. Discúlpame, Agustín, estas detenciones de los Pulpos, ¿las hizo la Policía Federal? Sí, toda es la Policía Federal. En la provincia de Buenos Aires. Ese es el gran problema. Yo les quiero decir algo. Lo que nos acaba de contar Agustín son los tentáculos de los Pulpos, porque uno de los líderes era muy importante, aquí en Buenos Aires. Entonces, el pequeño J, ¿a quién responde? Los tentáculos de los Pulpos llegan a la provincia de Buenos Aires. De hecho, ese es el gran problema, porque la provincia de Buenos Aires es, hay que decirlo, el principal caldo de cultivo lo tiene para que se instalen estas bandas criminales, ya sea los Pulpos, que uno no descartaría. ¿Cómo? ¿Por qué decís que es el principal caldo de cultivo? Porque por los índices de pobreza, de marginalidad, de inseguridad y además, y te nombro por casos de lo que han hecho en otros países como en Perú, en Ecuador, en Chile. En Chile todavía están, sí. En Chile están, muy cerca. De alguna forma negocian con la policía, sí. Policía que la encuentra muy corrupta, negocian y ahí se empiezan a instalar. Entonces van haciendo negocios, aprietan negocios, pero el tema de la pobreza, inseguridad y la falta de leyes o leyes muy flexibles hacen que estas bandas se instalen. Entonces, si instalan los Pulpos o si instala algo mayor, por ejemplo, como el Tren de Aragua, convirtiendo a la provincia de Buenos Aires en una narcoprovincia, pues no lo sacás nunca más. Gracias, Agustín. Amigos, lo que nos acaba de contar podría llamarse los tentáculos de los Pulpos en la provincia de Buenos Aires. O sea, es mucho más que pequeño J en cuanto a narcotráfico. A ver,
la mayoría de los delitos que ocurren derivan del narcotráfico. Derivan del narcotráfico porque son cometidos o por adictos que quieren dinero para seguir drogándose o por delitos que tienen que ver con este ecosistema o sistema económico que deriva del narcotráfico, donde hay prostitución, donde hay tusi, que es la nueva droga de moda, que enseguida nos va a contar Facundo. Y hay un momento donde el narco, que se convierte hasta en un sistema social, sustituye al Estado en estos espacios o territorios masivos donde la necesidad manda y le dan ayuda al comedor, llevan la ambulancia, proveen de remedios, ¿no? De alguna manera sustituyen al Estado y establecen sus leyes. Dicho esto, la causa del triple crimen excede a las muertes que ya son una aberración porque nos ha hecho ver cómo emerge un mundo que no teníamos en cuenta y estaba ahí. Estaban los tentáculos. Hoy, y ya vamos al tema de Spert, hubo un cruce de acusaciones. El ministro Javier Alonso acusó a la ministra Bullrich de, por difundir la detención de Osorio, poner en riesgo la captura del pequeño J. De esta manera. Cuando se hace una operación de este tipo, si nosotros queremos tener detenidos, la menor cantidad de gente que sepa de esto nos asegura el éxito, ¿sí? Entonces, la verdad que había 4 personas en la Argentina que sabían de esta operación y había 4 personas en Perú que sabían de esta operación, ¿sí? Nosotros teníamos la detención desde las 10 y 12 de la mañana. La verdad que haber comunicado la detención de Osorio fue un problema, pero bueno, tan grave no fue porque después lo pudimos detener igual a pequeño J, fue inoportuna por ahí la comunicación. Y la ministra Bullrich cruzó la provincia de Buenos Aires diciendo: ¿por qué no aplican la ley antimafias que ustedes no votaron para que a todos los miembros de esta asociación ilícita les quepa la misma pena con toda su gravedad? Y lo decía así. Nosotros le hemos propuesto a la provincia de Buenos Aires, a la justicia de la provincia de Buenos Aires, que ponga en marcha la ley antimafia, la ley contra el crimen organizado. La ley contra el crimen organizado, hoy hay 9 detenidos en esta causa, hace que esos 9 detenidos, más todos los que fueron parte, por ejemplo los 45 que dicen que vieron el video, todos van a tener la máxima pena que va a tener el máximo exponente de esa organización. La Argentina es pionera en una ley contra el crimen organizado, contra las mafias. ¿Por qué? Porque todos participaron del asesinato. Y esa es la ley que hoy tiene la Argentina y que la provincia de Buenos Aires le estamos pidiendo, por favor, que la apliquen. Por favor, repetime lo que me decías. Tenemos información urgente. Mañana a las 11 sale el avión que va a buscar a Matías Osorio, que será deportado desde Perú, y van tanto la Policía Federal como la Policía Bonaerense. Y me dice Mariano Roa en este mensaje: ¿el cajero de quién? ¿Me puedes especificar, Mariano? No lo voy a decir hasta que no me lo expliques bien. Bueno, mañana a las 11 sale el avión. Hoy me decían fuentes de la Fiscalía que como nunca están cooperando todos los distritos, con cámaras, todas las policías, todos con todo. Imagínense lo que este caso está repercutiendo. A ver, amigos, este tema impacta de lleno en la campaña. Primero porque, como ustedes ven, emerge un estado de cosas que es muy complejo. El narcotráfico, que no se mencionó en la campaña de las elecciones bonaerenses, ahora apareció. Y mientras la policía bonaerense no puede explicar la facilidad que tuvo esta banda para hacer todo lo que hizo, también aparece la situación del diputado José Luis Spert. El gobierno había optado por subestimar las denuncias efectuadas por Juan Grabois. Nosotros ayer decíamos, no es que Spert le tiene que explicar a Juan Grabois o al kirchnerismo, a sus adversarios políticos.
le tiene que explicar al electorado si tiene algo que ver o no tiene algo que ver, sobre todo porque apareció un documento, ¿no? Apareció un documento donde, en una especie de Excel que está en una causa en los Estados Unidos, Machado lo tiene apuntado como alguien a quien financió con $200.000. Hoy, la que le pidió aclarar también esa cuestión fue la ministra Bullrich. Hace falta una explicación, ¿no? Por supuesto, es decir, es algo del 2019, hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Es lo que necesitamos saber, porque él puede haber presentado en la justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no. Es importante conocerla. Es importante conocerla. Parece una persona que, estando en una elección, se le metió alguien que estaba metido en el narco. Imagínense que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco, no aliadas, que hayan recibido plata. Bueno, nosotros nos adelantamos. Fuimos a ver qué había con respecto a esa revisión de la justicia electoral y nos encontramos con que todavía no hay respuestas a las preguntas que se plantearon para hacer esa revisión. Te pido que me ayudes. Accedimos al mismo documento judicial de agosto del 2023, donde están los considerandos y la no existencia de respuestas, que es lo que reclamaba Patricia Bullrich. Al menos no existen las respuestas en la revisión judicial, Facundo. Es así, lo que hay es un vacío sobre la rendición de cuentas. Esta definición judicial, este fallo, lo que está es avanzando un paso en función de que la presentación de los gastos de campaña y de los ingresos y de los aportes de campaña no habían sido aprobados, había sido rechazada la presentación por falta de documentación. Lo más importante de esa presentación que se hizo en el 2019 fue que no figuraban aportes privados, que solamente lo que presentó el Partido Unite por la Libertad y la Dignidad Orden Nacional había presentado los aportes del Estado, pero no presentó aportes privados. Todo el resto de la grilla y la mayoría de los gastos y egresos, los ingresos y egresos, habían terminado vacías. Esta es una situación, la de la no aprobación de los informes de campaña y los gastos de campaña, es una situación habitual y no es solamente del partido de Espert. Hay desaprobaciones que están pendientes de otras campañas, incluso del peronismo, incluso de Juntos por el Cambio. Digamos, no es una anormalidad que la justicia no tenga una presentación en tiempo y forma sobre lo que gastan los partidos políticos en campaña. Ahora sí, lo diferente es que acá hay una causa en función de que la fuerza no presentó después de la requisitoria ninguna documentación respaldatoria y hay una causa que la mantiene Salvini de Cubría y que la investiga el fiscal González, que está dormida desde el año pasado, hace 1 año y medio que está dormida. Entonces, vamos a lo político, Facundo. Sí. Vamos a lo político. Sí. ¿Cuál es el dilema que tiene el gobierno por delante? Son horas de decisiones. Entiendo que esto está en un estado deliberativo. Exacto. ¿No? Es estado deliberativo 100%. Lo que hay es una respuesta que uno recibe en cada una de las personas con las que consulta, Cristina. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuáles las dos palabras que usan todos? El por ahora. ¿Qué es por ahora? Por ahora no van a tomar ninguna decisión. Lo que dijo hoy Patricia Bullrich, que estábamos recién reproduciendo, es muy importante. Y después lo que dijo y lo que planteó es que hasta el 2019, hasta el 2020, Machado efectivamente no tenía ninguna imputación sobre narcotráfico ni sobre lavado. Y que los aportes que tuvo Espert están o fueron recibidos de una persona que no tenía una causa abierta y no tenía ninguna... Permitime, porque tenemos, me parece, ese audio, ese testimonio de la ministra. ¿Lo tenés a mano, Flor? Sí, lo tenemos, lo vamos a buscar.
Esa precisión es una precisión que da la ministra, porque lo que se percibió fue como que la ministra Bullrich estaba pidiendo que salga de la lista. Eso no fue así, pero sí están pidiendo explicaciones. Todos están pidiendo explicaciones. A ver, vamos a repasar esta cuestión. El propio Spert reconoce que cuando en un video le agradece haberlo llevado en su avión a Machado, según él, no tenía conocimiento de sus actividades ilícitas. Esta es la aclaración que hace la ministra Bullrich a la tarde, luego de pedirle aclaraciones como nosotros recién les mostramos. ¿Considera que Spert debería bajar su candidatura? ¿Sostiene que nadie que esté relacionado al narcotráfico puede ocupar un cargo? En el año 2019, este señor narcotraficante Machado no estaba imputado. En ese momento no estaba imputado. La imputación que comienza en el estado de Texas, en Estados Unidos, es del año 2020. Eso, digamos, significa que Spert puede perfectamente plantear que en el momento en el que él utilizó un avión, no había ninguna imputación contra esta persona. Podía haber sospechas, pero no había imputaciones. La otra cuestión son los $200.000, que no figuran en el informe que está en revisión por parte de la justicia. Para un sector de la oposición, concretamente otro de los candidatos bonaerenses, que es Florencio Randazzo por Provincias Unidas, debería bajarse de la candidatura. Y yo he dicho, y lo digo con total sinceridad, que yo si fuera Spert no sería candidato. ¿Está claro? Porque, a ver, se debe predicar con el ejemplo. Me parece a mí que Spert, siendo primer candidato a diputado de una fuerza política muy importante como hoy la que representa al gobierno, frente a un caso tan sensible como es el tema del narcotráfico, la verdad es una enorme preocupación. Bueno, hay un dato extra al que pudo acceder Florencia Donovan, que está con nosotros también. Flor, ¿qué es lo que pudiste saber con respecto a este tema que también entró de lleno en el debate de esta tarde en el Congreso? Bueno, definitivamente hubo toda una movida por el lado de la oposición para sacarlo a José Luis Spert de la Comisión de Presupuesto de Hacienda del Congreso. Convengamos que es una comisión clave, sobre todo pensando que está en debate en este momento el presupuesto del año que viene y que también va a ser clave después para las reformas que se vienen, las reformas tributarias, las reformas que se vienen. Ahora, ¿qué es lo que la oposición por debajo le está ofreciendo al oficialismo? Correlo a Spert, te dejamos el lugar de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero pone a otra persona. Y se habla, por ejemplo, como opción de un Santilli, que dicen, bueno, Santilli es economista y además tiene un condimento que no tiene Spert y es que es dialoguista. Spert también en el Congreso ha dinamitado muchos puentes con pares y eso hace que muchos digan, si el gobierno quiere cambiar y abrirse políticamente, también por acá habría una vía. Bueno, aquí hay algo fundamental. La verdad que creo que no solamente por mi parte, mi producción, seguramente muchos otros periodistas le están tratando de consultar al diputado Spert. Creo que acá es fundamental que el diputado Spert aclare la situación. Lo que sea que tenga que aclarar. Porque si no le haría un daño al propio gobierno, a la defensa incluso que hizo el presidente, porque era el candidato del presidente, que aclare cuál es la situación. Y eventualmente que explique. Creo que es lo más sano. Se lo pidió la ministra Bullrich, está en la mesa, en los papeles judiciales, que tampoco hubo una explicación ahí. Sería muy importante que aclare. Estoy persuadida de eso. De nuevo, no por Grabois, por los votantes. Hay un dato extra. Contá qué pasa con las boletas, Facundo, por favor. El dato extra es que concretamente José Luis Spert encabeza la lista de diputados, la lista de la Libertad Avanza. Está en la papeleta, en la boleta única de papel. Ya se imprimieron todas las boletas. Hoy consultaba con la Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires, la que tiene competencia en las próximas elecciones, y ya están todas impresas. Es decir, que si la Libertad Avanza como coalición quisiera cambiar
que también te aporto el dato de que hay algunos dentro del equipo de campaña que dicen, bueno, tal vez se pueda reemplazar a José Luis Espert por Santilli, que también figura en la lista. Es una alternativa, pero si llegasen a hacer eso, no dan los tiempos para reimprimir todas las boletas. Entonces, la posibilidad de que efectivamente José Luis Espert o deje la cabeza de lista o renuncie a ser candidato, hasta ahora, como te dije recién cuando presentaba el informe, por ahora, las chances de que sea desplazado de ese lugar son remotas, hasta ahora. Creo que todo depende de su explicación. Todo depende de su explicación, que es muy importante. Porque si esto fue una operación, hay que dejar en evidencia a los operadores. Pero si acá hay un documento que requiere mucho más que la palabra opereta, hay que explicárselo a la ciudadanía. Me parece que esa sería una señal de fortaleza y no de debilidad, salir a explicar. Dicho esto, ¿ustedes se dan cuenta lo que implicó el triple crimen de Brenda, Morena y Lara? El triple crimen se convirtió en la llave de un escenario tan revelador como preocupante. Del avance de los tentáculos de bandas de droga de Latinoamérica que son muy peligrosas, como los pulpos, y también en, ¿cómo decirlo?, en dejar en evidencia una virtual zona liberada donde el narcotráfico anda con semáforo en verde. Creo que es el único negocio que tiene libertad total para funcionar. Miren con lo que les diría, ¿no? Entonces, el triple crimen, con su escalada violenta, nos muestra que fue posible porque usó las autopistas rápidas del narco. Por eso nadie los frenó, por eso nadie los paró, por eso secuestraron, cavaron el pozo, alquilaron la casa, llevaron a las chicas, pusieron música, las mutilaron, las torturaron, las descuartizaron, las mataron, las enterraron, prendieron fuego al vehículo, se escaparon. Ese es el problema. El triple crimen es un síntoma del grave avance del narcotráfico también en la provincia de Buenos Aires. ¿Es demasiado tarde? Es hora de que sin hipocresías empiecen a hacer algo. En Rosario se pudo, con decisión política, al menos frenar la guerra entre bandas con muertos en un aumento exponencial en muy poco tiempo. ¿Podrán aquí? Me voy a la